La historia de lo que acontece en Venezuela es un virus que puede expandirse por toda Latinoamérica. Casi 7 millones de personas han tenido que abandonar un país pobre que antes fue rico, buscando solamente una cosa: la libertad. La libertad la sentí cuando me bajé del avión. ¿Quiénes son? ¿Por qué decidieron irse? Más allá de un número, son personas de carne y hueso, como usted, como yo, que tienen una historia para contar. Bueno, y ahora nos acompaña el periodista Eduardo Feinsman desde Buenos Aires, productor de este documental tan interesante, de tanta fuerza, que describe en realidad la realidad de los venezolanos que han emigrado de ese país con las condiciones que existen en el país ya hace unos años y lo ha puesto de una manera muy clara al público no solamente latinoamericano, sino también de Estados Unidos y el mundo. Quiero darle la bienvenida a Eduardo. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Willy, ¿qué tal? ¿Cómo va? Gracias por invitarme. Muy bien, cuéntanos un poco cómo llega, o sea, ¿qué te inspira a llegar a hacer este documental? Mi gran preocupación por lo que vive el pueblo latinoamericano, lo que vive el populismo venezolano, ese socialismo persecutor que vive el pueblo venezolano hace muchos años, ¿no? Desde aquel Chávez que yo supe ver allí en un video en el año 95, 96, donde parecía ser un hombre de derecha y terminó siendo uno de los opresores más importantes del planeta. Y ver la cantidad de venezolanos que escaparon de su país, 7 millones aproximadamente, eso es lo que están diciendo, a distintas partes del mundo. Ayer hablaba, por ejemplo, con el embajador de Perú, aquí en la República Argentina, y me contaba el padecer de 1,5 millones de venezolanos que llegaron a su país y de los 400.000 venezolanos que llegaron aquí a mi querida República Argentina, que vinieron con una mano atrás y otra adelante, dejando sueños, perspectivas, futuro, bienes, gente muy, pero muy preparada que ha venido aquí a la República Argentina. Y de esos 400.000 tomé solamente 5 testimonios para mostrarle a los Estados Unidos y al mundo cómo padece una persona cuando sistemáticamente se violan sus libertades, su paz y el respeto por sus derechos humanos. María. Bueno, la verdad, en primer lugar, felicitarte por ese reportaje que nos ha encantado. Yo como abogada de inmigración, ahora mismo lo que estamos viendo, por ejemplo, también en Estados Unidos es la llegada masiva de venezolanos. Y quería preguntarte tu opinión personal sobre si esta crisis que vivimos en Estados Unidos, ¿cómo la veis en Argentina? ¿Tiene que ver también con, digamos, la llegada de Biden al poder y el anuncio de una política más humanitaria, o está relacionado con el acoso y la persecución del régimen de Nicolás Maduro a los venezolanos? María, yo creo que ambas cosas. Me da la sensación que esa idea aperturista que tiene el gobierno de Biden ha generado esas imágenes que hemos visto de gente pasando un río y llegando a tierras norteamericanas y besando la tierra de Estados Unidos. Yo he visto una imagen de una madre que exhausta tiene que dejar a su bebé a orillas de ese río, y una oficial, yo no sé si de migraciones o de la policía local, toma a ese bebé en brazos para arroparlo. Es más, lo cuento y se me pone la piel de gallina, ¿no? Es esa situación de venezolanos gritándole a la cara a alguien que estaba filmando: gracias a Dios estamos en libertad, ¿no? Y ese grito de libertad es el grito que se está escuchando últimamente en Latinoamérica, producto de estos venezolanos que huyen de un régimen asesino, torturador, violador de derechos humanos y también de libertad de expresión, ¿no? Y de medios de comunicación. A veces es un régimen que persigue a los opositores por pensar distinto. Estamos en el siglo XXI, estamos en el 2021 y todavía hay regímenes que persiguen a las personas por pensar distinto, ¿no? Yo lo que quise hacer es justamente reflejar eso en el documental
Y creo que en los Estados Unidos la gente encuentra justamente eso. Yo no veo norteamericanos que crucen a nado para ir a Cuba, ¿no? Tratando de buscar otras tierras, sino todo lo contrario. Veo gente que se sube una balsa y a veces son comidos por los tiburones solamente para llegar a tierra norteamericana. Y creo que a los venezolanos les está pasando exactamente lo mismo. Eduardo, a mí me impresionó mucho la entrevista que hiciste con un médico de 30 años en Venezuela, Sí. de la manera, de la humildad de este doctor, cuando hablaba de que ahora es un chofer de Uber y que no se avergüenza, al contrario, está muy orgulloso de lo que está haciendo y entiende que es algo que no solamente él, sino mucha gente en algún momento le tocará o le tocaría vivir ese tipo de circunstancias. Y la humildad me llamó mucho la atención de lo que esta persona contó en tu documental. Sí, exactamente, una obstetra. Y me impresionó mucho, ¿no? Porque yo en un momento le pregunté qué sentía en los últimos tiempos de traer chicos al mundo, él como obstetra, y traer a chicos en una tierra donde el futuro no es muy alentador, que digamos, ¿no? Si sentía tristeza, si cada vez que traía a un chico al mundo, él pensaba en qué Venezuela ese chiquito va a tener que crecer y madurar, ¿no? Y me contaba el dolor que tuvo al irse de Venezuela. Toda su familia se fue de Venezuela y vino aquí a la República Argentina y tuvo que empezar de cero. Un hombre profesional de 35 años de experiencia, un hombre de clase media. En un momento él me contó, me impresionó porque él me contó, mire, yo tenía mi auto, mi carro, ¿no? Me dijo así, ¿no? Tenía mi carro, mi casa muy linda, yo trabajando privadamente como médico y en hospital, y además tenía mi casa en la playa y yo podía disfrutar, y yo tuve que dejar todo, absolutamente todo, e irme a la Argentina, venir a este país donde usted está y empezar de cero. Ahora a subirme a un auto y a llevar gente en el auto, en el Uber. No, es impresionante. La verdad, sinceramente, todo para conseguir un poquitito de paz, un poquitito de libertad y un poquitito de prosperidad. Sí, María. Correcto. Eduardo, quería saber tu opinión hablando concretamente de paz y libertad. Argentina fue uno de los 12 países que pidió la aplicación del TIAR. No sabemos qué va a pasar con este nuevo gobierno de Argentina, pero es la crítica principal de los venezolanos en Estados Unidos, que realmente no ven una salida al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué crees tú que puede estar pasando ahora mismo entre estos gobiernos de Latinoamérica, estos nuevos presidentes, y cuál sería el mejor futuro para el pueblo venezolano, específicamente para los 7 millones de exiliados? Con respecto al gobierno de la República Argentina, a mí me da mucha, primero bronca, me da mucha vergüenza propia y ajena el hecho de que el actual gobierno argentino se ponga del lado de la dictadura de Maduro y no del lado del pueblo venezolano, ¿no? El gobierno argentino, desde que asumió hace un año y medio, ya ha salido del Grupo de Lima, ¿no? Un grupo que quería solamente que haya una salida democrática como la gente en Venezuela. El presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, muy afectos al Grupo de Puebla, lo que hacen sistemáticamente es defender al régimen asesino de Maduro. La última actitud también del gobierno de salirse de aquella querella que tiene que ver con los derechos humanos que está en la ONU, también a mí personalmente me afectó mucho y la verdad pone a la República Argentina en el peor de los ejes, lo que yo llamo el eje del mal, ¿no? El eje Venezuela, Irán, Cuba, China, Rusia, ¿no? Lo que yo llamo el eje del mal, ¿no? Así que es realmente un drama. Lo mismo pasó, por ejemplo, en la relación con Israel.
ante el ataque sistemático de un grupo terrorista, como es el grupo terrorista de Hamas, tirando casi 4.000 misiles a un pueblo, a un Estado democrático como el Estado de Israel, el gobierno argentino supo condenar el accionar desproporcionado de Israel ante un ataque terrorista. Bueno, así está la República Argentina hoy por hoy. Y eso es, Eduardo, muy lamentable, porque inclusive... Muy lamentable. Muy lamentable. Al final de tu documental ponías los puntos muy claros en cuanto a cuál es el problema real en Venezuela y por qué la gente sigue saliendo. Yo quiero que en este último minuto y medio más o menos que nos queda de esta entrevista nos le expliques a la audiencia cómo llegaste a definir cuáles son esos puntos exactos que quisiste llamarle la atención al gobierno de Venezuela. Más que al gobierno de Venezuela, yo digo estar atentos en Latinoamérica, porque el germen cubano pasó de Cuba a Venezuela. Es como el coronavirus, ¿no? La cepa originaria es la de Wuhan. Bueno, una de las cepas originarias en Latinoamérica del populismo, del socialismo, del comunismo y de las persecuciones de las libertades individuales es en Cuba. Y después empezaron las variantes, como tiene la cepa original de Wuhan. Y tenemos la cepa de Venezuela, tuvimos la cepa de Evo Morales en Bolivia, y ahora, atención, puede haber una cepa en Colombia, una Colombia muy complicada, y atención si llega a ganar el señor Castillo mañana, domingo, en Perú. Quizás tengamos también la cepa peruana. Y Argentina también corre con este peligro, ¿no? Que el gobierno de Alberto y Cristina se conviertan poco a poco, como lo estamos viendo, en este caminito venezolano, lo que yo llamo Argenzuela, ¿no? Creo que Latinoamérica tiene que estar muy atenta a todos estos movimientos. Y le doy un minutito a María para que se despida de ti. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Hemos aprendido mucho y esperamos recibirte en Estados Unidos muy pronto. María, con todo gusto. Sería para mí un honor muy, muy grande. Gracias, María. Gracias, Willy. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo, lo apreciamos muchísimo. Este documental es tiene mucho valor y exhortamos a las personas que puedan verlo para que vean la parte humana del dolor de los inmigrantes venezolanos, no solamente en el mundo como lo hemos visto, pero específicamente en Argentina y de la manera que Eduardo ha podido presentarlo al mundo. Así que, Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, por favor, Willy. Y yo le pido a la gente que vean cada uno de esos testimonios porque, en definitiva, es el dolor en primera persona. El dolor en primera persona. Gracias, Willy. Bueno, gracias. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, vamos a Estados Unidos y vamos a ver qué pasó en la Florida con la firma de una ley que en realidad va a castigar o va a poner en alerta a las grandes empresas de tecnología y portales en Estados Unidos. Ya regresamos con la segunda parte de Este a Oeste. No se vayan, quédese con nosotros.